Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. ¿Es correcta esta afirmación? Leamos el texto. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Son muchos quienes aseguran que porque el nombre Pedro precede a esta afirmación, Jesús está afirmando que sobre Pedro edificará su iglesia. Además, aseguran que Jesús le cambió el nombre de Simón a Pedro, significando roca, con el mismo fin y propósito de ponerlo como roca de fundamento de su iglesia, pero me pregunto de nuevo, ¿es correcto afirmar que en base a ese texto Jesús ha decidido fundar su iglesia sobre Pedro como la roca de fundamento? Leamos el contexto. Para ver si la premisa de que Pedro es la roca de fundamento de la iglesia puesta y utilizada por Cristo para construirla por el simple hecho de preceder a la afirmación en Mateo 16:18 es cierta, leamos desde el verso 13 al 20. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es Pedro? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que es Pedro? Respondiendo Simón Pedro, dijo, yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre ti, el Cristo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti exclusivamente te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Pedro era el Cristo y roca de fundamento, primer Papa. ¿Estás de acuerdo con esta lectura o crees que me he equivocado en algo? Leamos de nuevo, a ver si esta vez logro hacerlo mejor. Aquí voy de nuevo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. ¿Crees que lo hice mejor esta vez? ¿O crees que lo lea como antes? Te lo confieso, la primera vez me sentía nervioso y quería quedar bien con los que afirman que Pedro es la roca de fundamento, porque, ya sabes, es la interpretación que se ha transmitido por miles de años en la iglesia oficial, pero, también debemos ser honestos, el escritor del Evangelio de Mateo, que no es ni más ni menos que el apóstol Mateo, sí. De los 12 que estuvieron con Jesús y, siendo también sinceros. No creo que Mateo se haya equivocado y cambiado el texto para que parezca más que Jesús siendo el Cristo, sea la roca de fundamento, y no Pedro. Solo por molestar a Pedro y los que quieren ponerlo por roca de fundamento de la iglesia. Te pregunto, ¿y vos, estás de acuerdo con lo que escribió el apóstol Mateo, o con los que dicen que quiso decir otra cosa? Te lo pregunto de otra manera. Para vos, ¿quién es el Cristo, Jesús o Pedro? De acuerdo. Entiendo que continúes pensando que el nombre de Pedro precede a la afirmación sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y hasta creas que soy yo quien está leyendo mal el texto. Está bien, te lo leeré de nuevo como cuando estaba nervioso y puse a Pedro por roca de fundamento, es decir, el Cristo. Pero lo haré solo para quedar bien con vos. Espera, es broma, no lo voy a leer de nuevo, ni bien ni mal, podés retroceder el video y oír las dos lecturas de nuevo si así lo deseas y comparar por vos mismo. Yo en cambio, proseguiré, yendo hacia adelante. ¿Querés acompañarme? Ahora leamos Marcos capítulo 8 versos 27 al 30. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Pedro,
le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Aquí leemos que al discípulo Marcos, de quien se afirma escribió por Pedro el apóstol, aunque puso su sello en el mismo libro, ni siquiera hizo énfasis en lo de la roca de fundamento. Si podemos notar, que la pregunta es la misma, ¿quién es Jesús? Nunca, ¿quién es Pedro? Veamos otro ejemplo. En Lucas 9:18 al 21, leemos que Lucas, el discípulo que investigó para plasmar por escrito lo sucedido fielmente nos dice. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó, diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro, dijo, el Cristo de Dios. Y de nuevo, vemos que la pregunta es ¿quién es Jesús para las personas y para los discípulos de Jesús? No te pongas nervioso. Acá es decisión tuya, te quedas con lo que personas vienen diciendo que dice el texto por miles de años, o con lo que los apóstoles y discípulos escribieron un poco antes que los que malinterpretan. Si tu respuesta es aún A, es Pedro la roca de fundamento y el Cristo sobre la cual Jesús construye su iglesia. Déjame decirte que estás reprobado, puesto que pones a Jesús por cualquier profeta, y a Pedro en su lugar como el Cristo y roca de fundamento de la iglesia. No refunfuñes, mejor, quedemos en paz. Y acompáñame a ver otro texto que quizá nos deje más claro cuál es la roca de fundamento que Jesús puso en Mateo 16:18. Esta vez acompáñame a Hechos 8, 26 al 39, sí, vamos a leer todos esos versos. ¿Estás listo? El texto lleva por título, Felipe y el etíope. Admito que me siento un poco nervioso porque vos insistís en que Pedro es la roca de fundamento de Mateo 16:18, así que por no molestarte leamos como vos lo leerías para que encaje. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candes reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado. Y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto, de sí mismo, o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Pedro es el Cristo Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Ya te podés ir tranquilo, te lo leí tal cual sonaría si Pedro es la roca de fundamento de Mateo 16:18. Pero ahora, los que aún quedan, vamos a leer conmigo, y ver quién es la roca de fundamento de Mateo 16:18 en Hechos 8 versos 26 al 39. No lo leeré todo de nuevo, solo la parte que nos lo aclara. En los versos 34 y 35, al parecer el discípulo Lucas por Pablo o por todos los apóstoles, nos dice, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto, de sí mismo, o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Que por cierto, aquí vemos al apóstol Felipe, sí, de los 12, hacer uso de las llaves del reino que Cristo Jesús posee, pero ha prestado a sus discípulos en Mateo 16:19 y Mateo 18:18, que no es otra cosa que el Evangelio de Jesús el Cristo. En los versos 36 y 37 prosigue. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?
Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Lo notas? En Mateo 16, Jesús preguntaba quién es él para la gente, quienes responden que cualquier profeta, pero Pedro, siendo su discípulo, responde que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Pasa a ser una piedra viva en el templo que Cristo mismo va construyendo, y en Hechos 8:37 es el etíope quien lo confiesa, y así Cristo pasa a añadirlo como otra piedra viva en su iglesia, que es su cuerpo. ¿Todavía estás inconforme porque Pedro no sea la roca de fundamento de la iglesia de Cristo? Ahora, vamos a ver quiénes pusieron atención. Cuestionario. 1. ¿Quién es la roca de fundamento en Mateo 16:18? A. Pedro, porque precede a la afirmación sobre esta roca edificaré mi iglesia. B. Pedro, porque a él dio las llaves del reino y solo él puede abrir y cerrar. C. Pedro, porque es el primer papa de la iglesia y primer obispo de Roma. D. A, B y C son correctas. E. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. 2. ¿Quién es Jesús para vos? A. Uno de los profetas, Elías, Jeremías o tal vez Juan el Bautista. B. El que fundó su iglesia sobre Pedro, quien es la roca sobre la cual se construye. C. A Jesús le plació poner por roca de fundamento a Pedro, lo demás no me importa. D. Todas las anteriores son correctas. E. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. 3. ¿Cuáles son las llaves del reino de Dios en Mateo 16:19 y 18:18 y Hechos 8:35? A. Las llaves que solo dio a Pedro, es quien puede abrir y cerrar y abrir. B. No me interesa, Pedro es la roca de fundamento. C. Es el Evangelio de Jesucristo. 4. ¿Habías escuchado lo que los apóstoles escribieron? A. Pedro es la roca de fundamento y primer papa. B. No me gusta esta interpretación, el magisterio decide cuál es la correcta interpretación. C. Creo y confieso que Jesús es el Cristo e Hijo de Dios, que impide que sea bautizado. Dios les bendiga, hermanos en Cristo. Hasta la próxima.